El salón principal del lujoso hotel estaba adornado con una opulencia que desbordaba arrogancia. Columnas de mármol blanco, candelabros de cristal y arreglos florales que parecían sacados de una pintura renacentista daban vida al evento más comentado del año, la boda de Carlos Montenegro, el empresario más exitoso y polémico de la región. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, intercambiaban comentarios halagadores, aunque en susurros criticaban el exceso de ostentación. Carlos, impecable en su traje hecho a medida, observaba todo con una sonrisa autosuficiente desde el centro del salón. Era el centro de atención, justo como siempre había querido. Su novia, Marcela, una joven de familia acomodada, conversaba con sus amigas cercanas, sin notar que Carlos apenas prestaba atención a su presencia. Sus ojos estaban fijos en el sobre dorado que un mes atrás había enviado con una intención cruel, el convite de boda dirigido a Ana, su exnovia. Recordaba perfectamente el día que había mandado el sobre. Había disfrutado imaginar su reacción, creyendo que vería el nombre de Carlos unido al de otra mujer como una confirmación de su triunfo. Su intención no era invitarla realmente, sino humillarla a la distancia, obligándola a enfrentarse con el éxito que, según él, nunca creyó que lograría. Lo que no esperaba era lo que sucedería después. El bullicio en el salón se interrumpió repentinamente cuando las puertas principales se abrieron. Una figura femenina cruzó el umbral con pasos decididos, haciendo que todos los ojos se giraran hacia ella. Ana, vestida con un elegante traje negro que destacaba su presencia fuerte y segura, avanzaba con una expresión que irradiaba confianza. Pero lo que verdaderamente capturó la atención de todos fue el niño que la acompañaba. El pequeño, de unos 5 años, tenía el cabello rubio perfectamente peinado y unos ojos azul celeste que parecían perforar a cualquiera que lo mirara. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados como fuego descontrolado. La semejanza entre el niño y Carlos era innegable. Era como si alguien hubiera tomado una foto de Carlos a esa edad y la hubiera traído a la vida. Carlos, petrificado, sintió que el suelo bajo sus pies tambaleaba. Su sonrisa desapareció al instante, reemplazada por una mueca de incredulidad. Sus manos temblaron ligeramente mientras trataba de disimular su incomodidad, pero los susurros crecientes a su alrededor lo traicionaban. Marcela, notando la tensión, lo miró confundida, pero Carlos evitó su mirada. Ana llegó hasta el centro del salón, ignorando las miradas inquisitivas y los cuchicheos. Se detuvo frente a Carlos, con el niño parado a su lado, y clavó sus ojos en él. La tensión era palpable, como si el aire mismo hubiera sido arrancado del lugar. «Carlos, permíteme presentarte a Lucas», dijo Ana con voz firme, aunque calmada. «Tu hijo». El salón quedó en un silencio sepulcral. Ni una copa tintineó, ni una respiración se escuchó. Todos los presentes parecían congelados en el tiempo, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. Carlos abrió la boca para decir algo, pero no encontró las palabras. Su mente estaba inundada de preguntas, dudas y una sola certeza. La verdad que tanto había tratado de ignorar finalmente lo había alcanzado, y no había lugar para esconderse. Ana observó a Carlos en silencio, su rostro imperturbable ante la expresión de shock que se dibujaba en el hombre frente a ella. Sabía que este momento llegaría, aunque no de esta manera ni en estas circunstancias. Los cuchicheos crecían en intensidad alrededor del salón, pero ella los ignoraba. Todo lo que importaba estaba en la mirada atónita de Carlos y en la pequeña mano de Lucas que apretaba la suya. Carlos retrocedió un paso, sus labios moviéndose como si intentara formular una respuesta, pero su mente parecía un caos. Marcela, quien habría permanecido al margen de la escena, finalmente rompió el silencio. «¿Qué significa esto, Carlos?», preguntó, su voz cortante y llena de confusión. Carlos no respondió de inmediato. En su lugar miró a Ana, buscando en sus ojos alguna explicación, alguna señal de que esto no era más que una broma cruel.
pero lo único que encontró fue determinación. Ana mantenía la cabeza alta, sin una pizca de duda en su postura. Finalmente, las palabras lograron salir de su boca. «Esto es imposible», murmuró, aunque ni siquiera él parecía convencido por su propio argumento. Ana soltó un leve suspiro, como si estuviera preparada para esta reacción. Se inclinó ligeramente hacia Lucas y le susurró algo al oído. El niño asintió y soltó su mano, caminando hacia una de las mesas cercanas, donde un camarero le ofreció una silla y un jugo de frutas para distraerlo de la escena que se desarrollaba. «Sabía que dirías eso», dijo Ana cruzando los brazos con calma. «Pero la verdad, Carlos, es que nunca me diste la oportunidad de decírtelo. Tú te fuiste. Desapareciste de mi vida cuando más te necesitaba, y nunca te importó preguntar si había consecuencias». Carlos frunció el ceño, tratando de recordar los detalles de su relación con Ana, pero el pasado se sentía borroso. La última vez que la había visto, ambos eran mucho más jóvenes, más impulsivos, menos cuidadosos. Recordaba que habían tenido peleas, que él estaba obsesionado con construir su imperio y que la relación había terminado abruptamente. Había decidido que no podía permitirse distracciones y había cerrado ese capítulo de su vida sin mirar atrás. «Si esto es cierto, ¿por qué vienes ahora?», preguntó, su tono más defensivo que inquisitivo. «¿Por qué esperar hasta hoy para aparecer con un niño que...?» vaciló tragando saliva. «¿Qué dices que es mi hijo?». Ana arqueó una ceja, manteniendo su compostura. Sabía que esta conversación sería difícil, pero también sabía que Lucas merecía respuestas, incluso si eso significaba enfrentar el cinismo de Carlos. «Porque él quería conocerte», respondió Ana con frialdad. «Durante años me preguntó quién era su padre, y aunque intenté protegerlo de tu indiferencia, no podía seguir mintiéndole. Así que cuando llegó tu invitación», hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran profundamente. «Decidí darle la oportunidad de ver por sí mismo quién eras realmente». Carlos sintió un nudo en el estómago. La mención de su invitación lo llenó de vergüenza. Había enviado esa tarjeta con la intención de humillar a Ana, de demostrarle que había triunfado sin ella. Nunca imaginó que ese acto terminaría por exponerlo de esta manera. Miró hacia Lucas, que jugaba distraídamente con el vaso de jugo en la mesa cercana. El niño irradiaba una inocencia que lo desarmaba. Marcela, que hasta ahora había permanecido inmóvil, intervino de nuevo, su voz cargada de enojo. «Carlos, esto es ridículo. ¿De verdad vas a permitir que esta mujer arruine nuestro día con estas acusaciones?» Pero Carlos apenas la escuchó. Sus ojos permanecían fijos en Lucas, notando cada detalle, la forma en que el niño se rascaba la nuca cuando pensaba, igual a como él lo hacía, la manera en que sus ojos brillaban bajo la luz, un reflejo exacto del suyo. No podía seguir negándolo, no cuando la verdad estaba tan evidentemente frente a él. Ana dio un paso adelante, su voz firme pero sin rastro de ira. «No estoy aquí para pedirte nada, Carlos. No quiero tu dinero ni tu atención. Solo vine para que Lucas pudiera verte, para que tuviera su respuesta. Lo que hagas con esta verdad es cosa tuya». Carlos sintió un torbellino de emociones, incredulidad, culpa, vergüenza, pero detrás de todo eso, algo más surgía, algo que había enterrado hace mucho tiempo. Era el reconocimiento de que, por primera vez en años, estaba frente a algo que su dinero y poder no podían solucionar. El silencio volvió a llenar el salón, pero esta vez fue interrumpido por Lucas, que se levantó de su silla y caminó hacia Carlos. Con la inocencia que solo un niño podía tener, alzó la vista y le hizo una simple pregunta. «¿Eres mi papá?». Carlos abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Su mundo, cuidadosamente construido sobre cimientos de arrogancia y orgullo, comenzaba a desmoronarse, y esta vez no había forma de escapar. El salón seguía sumido en un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por la voz de Lucas, cuya pregunta había resonado como un eco cargado de inocencia y verdad. Los ojos de Carlos seguían fijos en el niño,
incapaz de apartar la mirada de ese rostro que era como un reflejo diminuto del suyo. Sus labios se entreabrieron, pero el peso de las palabras que no podía articular lo dejó inmóvil. Lucas lo miraba con una mezcla de curiosidad y esperanza. Ana, de pie a unos pasos de ellos, observaba la escena con una calma que escondía las emociones que batallaban dentro de ella. Sabía que este era un momento crucial, no solo para Lucas, sino también para Carlos. Decidió no intervenir, dejando que ambos se enfrentaran a la realidad que los unía. «¿Eres mi papá?», repitió Lucas con voz clara, su pequeña cabeza inclinándose ligeramente hacia un lado, esperando una respuesta. Carlos finalmente reaccionó, pero no como nadie esperaba. Dio un paso atrás, como si intentara distanciarse del peso de esa pregunta. Su mirada buscó refugio en el suelo, luego en los rostros de los invitados, que lo observaban con una mezcla de asombro y juicio. Finalmente, su vista regresó a Marcela, quien estaba lívida, su rostro descompuesto por la confusión y el enojo. «Carlos, di algo», exigió Marcela, en un susurro que apenas disimulaba su furia. Su tono era una mezcla de mandato y súplica, como si intentara controlar la narrativa antes de que se desbordara. Pero Carlos permanecía inmóvil, atrapado en una tormenta de pensamientos. ¿Cómo podía admitir que este niño, tan evidentemente suyo, existía sin que él lo supiera? ¿Qué significaba esto para su impecable imagen cuidadosamente construida? Y más importante aún, ¿qué significaba para él como hombre? Ana, al ver que Carlos era incapaz de responder, decidió romper el incómodo silencio. «Lucas, cariño», dijo suavemente agachándose para estar a la altura de su hijo, «¿por qué no vamos a tomar un poco de aire fresco? Este lugar está muy lleno». Pero Lucas no se movió. Sus ojos seguían fijos en Carlos, como si estuviera decidido a obtener una respuesta antes de irse. Carlos sintió un nudo en el estómago ante la determinación del niño, una mezcla de orgullo y culpa que lo desarmó. «Es complicado, hijo», murmuró finalmente, apenas consciente de que había usado la palabra hijo. Su voz era apenas audible, pero suficiente para que Lucas escuchara. Lucas frunció el ceño, confundido por la respuesta. Ana, al escuchar esas palabras, sintió una punzada de indignación. Sabía que Carlos estaba tratando de escapar, de no asumir la responsabilidad que le correspondía, pero también sabía que no podía forzar este momento. «No te preocupes, mamá siempre dice que las cosas complicadas se pueden arreglar», respondió Lucas con una inocencia que hizo que varios de los invitados contuvieran la respiración. Sus palabras eran simples, pero cargadas de una verdad que Carlos no podía ignorar. Marcela, incapaz de soportar más, se giró hacia Carlos, su voz finalmente estallando en un tono agudo. «Carlos, ¿qué está pasando aquí? ¿Es cierto lo que esta mujer dice? ¿Ese niño es tuyo?» Carlos sintió el peso de todas las miradas sobre él, como si el mundo entero esperara que pronunciara las palabras que pondrían fin al misterio. Pero su mente seguía atrapada entre el orgullo y la vergüenza. En su interior sabía la respuesta, pero decirla en voz alta sería admitir no solo la verdad, sino también su fracaso como hombre. Ana se levantó, colocando una mano sobre el hombro de Lucas. «Creo que ya es suficiente por hoy», dijo con un tono firme, pero sin rastro de dramatismo. Miró a Carlos una última vez, su mirada cargada de algo que él no podía definir, quizás decepción, quizás resignación. «Si decides ser parte de su vida, estaremos esperando, pero Lucas no necesita promesas vacías ni un padre a medias». Con esas palabras, Ana giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia la salida, llevando a Lucas de la mano. El niño miró hacia atrás una última vez, su expresión tranquila pero expectante, como si esperara que Carlos lo llamara. Carlos, incapaz de moverse, observó cómo ambos desaparecían entre los murmullos de los invitados. Marcela, furiosa, lo sacudió por el brazo, exigiendo una explicación, pero él no escuchaba. Su mente estaba atrapada en las palabras de Ana, en la mirada de Lucas,
en la realidad que acababa de golpearse contra él como una ola implacable. Por primera vez en años, Carlos sintió que el control que siempre había tenido sobre su vida se le escapaba entre los dedos, y en el silencio que siguió, comprendió algo. No podía seguir huyendo. La verdad ya lo había alcanzado, y enfrentarse a ella era inevitable. Carlos permaneció inmóvil en el centro del salón, mientras los murmullos de los invitados llenaban el aire. Las palabras de Ana resonaban en su cabeza como un eco persistente. Lucas no necesita promesas vacías ni un padre a medias. Por más que intentara procesar lo que acababa de suceder, una verdad irrefutable se plantaba ante él. Ese niño era su hijo y no había escapatoria posible. Marcela, aún aferrada a su brazo, lo sacudió con más fuerza, su voz subiendo de tono. «Carlos, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Desde cuándo sabes que tienes un hijo?», exigió, su rostro enrojecido de rabia y humillación. Carlos la miró, pero no respondió. No podía. Había pasado tanto tiempo enterrando cualquier rastro de su pasado con Ana que ahora no sabía cómo enfrentarse a esta situación. Todo lo que había construido, su imagen, su éxito, su vida aparentemente perfecta, parecía tambalearse frente a la mirada de un niño de 5 años. «Contéstame, Carlos», gritó Marcela perdiendo toda compostura. Él finalmente soltó su brazo del agarre de ella y dio un paso atrás. Respiró profundamente, intentando recobrar la calma. Pero en lugar de hablar con Marcela, giró hacia uno de los camareros que lo observaban, paralizados por la escena. «Dile al personal de seguridad que despeje el salón. La recepción ha terminado», ordenó con frialdad. El camarero asintió rápidamente y comenzó a comunicar la instrucción. Los invitados, confundidos, comenzaron a murmurar con más intensidad mientras eran escoltados hacia la salida. Marcela lo miró con incredulidad. «¿Eso es todo? ¿Así vas a manejar esto?», preguntó con un tono que oscilaba entre el sarcasmo y el desprecio. «Ni siquiera tienes el valor de aclarar las cosas». Carlos, aún sin responder, se giró hacia ella, sus ojos reflejando un cansancio que no había mostrado antes. «Hablaremos más tarde, Marcela. Por ahora necesito estar solo». Sin esperar su respuesta, caminó hacia una de las puertas laterales del salón y desapareció por un pasillo vacío. El silencio de ese lugar contrastaba con el caos que había dejado atrás, pero no hizo nada por calmar el torbellino en su mente. Sus pasos lo llevaron a una pequeña sala de descanso, donde finalmente se dejó caer en un sofá, con las manos cubriéndose el rostro. La soledad del momento lo obligó a enfrentarse a los recuerdos que había intentado reprimir durante años. Recordó a Ana, joven y llena de vida cuando aún estaban juntos. Recordó sus risas, sus sueños compartidos, y también las discusiones que habían marcado el final de su relación. En ese entonces, él estaba obsesionado con construir su imperio, convencido de que el amor era una distracción que no podía permitirse. Había decidido terminar con Ana de forma abrupta, dejando atrás no solo a ella, sino también cualquier posibilidad de un futuro juntos. Pero nunca había imaginado que esa decisión lo perseguiría de esta manera. Lucas era la prueba viviente de las consecuencias de sus acciones, y Carlos no podía ignorarlo más. Por más que intentara justificar sus decisiones pasadas, la imagen de los ojos inocentes de Lucas seguía apareciendo en su mente, haciéndolo sentir una culpa que no podía explicar. Un leve golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió lentamente y Ana apareció en el umbral. Ya no estaba acompañada por Lucas. El niño probablemente estaba en el exterior, distraído con alguna otra cosa. Ana entró con paso decidido, cerrando la puerta detrás de ella. Sus ojos estaban serios, pero no había rabia en su expresión, solo una calma pesada. «Sabía que te encontraría aquí», dijo con voz firme, rompiendo el silencio. Carlos levantó la mirada hacia ella, sintiendo un peso en el pecho que lo hacía difícil incluso respirar. «Ana, yo...», comenzó, pero las palabras se le atoraron en la garganta.
¿Cómo podía siquiera empezar a explicar su comportamiento? Ella lo interrumpió levantando una mano. No estoy aquí para escucharte justificarte, Carlos. Lo que pasó entre nosotros ya no importa. Lo único que importa ahora es Lucas. Carlos asintió lentamente, sintiendo que cualquier defensa que pudiera ofrecer sería inútil. Sé que cometí errores, Ana. Fui un idiota. Te dejé cuando más me necesitabas, y no hay excusa para eso, admitió, su voz cargada de sinceridad. Pero lo que no entiendo es, ¿por qué no me lo dijiste antes? Ana suspiró cruzando los brazos mientras lo miraba directamente a los ojos. ¿De verdad tienes que preguntar?, respondió, su tono mezclando tristeza y resignación. Sabía que no estabas listo para ser padre, y siendo honesta, no quería que Lucas creciera con alguien que no lo valorara. Carlos bajó la mirada, sintiendo cómo sus palabras lo atravesaban como cuchillos. Ana tenía razón, y él lo sabía. Durante años, había vivido como si nada más importara aparte de su éxito personal, pero ahora, enfrentado a la realidad, entendía lo que realmente había perdido. ¿Y ahora?, preguntó finalmente, levantando la mirada hacia ella. ¿Qué debo hacer para arreglar esto? Ana lo observó en silencio por un momento, como si estuviera evaluando la sinceridad detrás de sus palabras. Eso no lo decido yo, Carlos, respondió con calma. Lo decide Lucas. Si de verdad quieres ser parte de su vida, tendrás que demostrarlo, no solo con palabras, sino con acciones, porque este no es un juego, es su vida. Carlos asintió lentamente, sintiendo que, por primera vez en años, las palabras de alguien lo llevaban a cuestionarse profundamente. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que no podía seguir huyendo. Era hora de enfrentar su pasado, de asumir su responsabilidad y de intentar ser el hombre que su hijo necesitaba. Carlos se quedó sentado en el sofá, mientras Ana lo miraba con una calma desconcertante. La sinceridad en sus palabras había roto algo dentro de él, algo que llevaba años enterrado bajo el peso de su orgullo. Su mente estaba llena de preguntas, pero todas se reducían a una sola. ¿Era capaz de ser el padre que Lucas necesitaba? Ana, al ver que Carlos no respondía, respiró profundamente y se acercó un poco más. La determinación en sus ojos era evidente, pero también había una pizca de vulnerabilidad que no podía esconder del todo. Carlos, dijo, su voz más suave esta vez, no espero que tengas todas las respuestas hoy, ni que todo cambie de la noche a la mañana. Pero lo que sí espero es que tomes una decisión. Lucas merece algo más que tu silencio. Carlos asintió lentamente, procesando cada palabra. Sabía que Ana tenía razón. Había pasado demasiados años escondiéndose detrás de excusas, convenciéndose de que su éxito justificaba todo lo demás. Pero ahora, enfrentándose a la realidad de un hijo que nunca había conocido, esa ilusión se desmoronaba. «Quiero verlo», dijo finalmente, levantándose del sofá. Su voz era baja, pero cargada de determinación. «Quiero hablar con él». Ana lo observó por un momento, como si evaluara su sinceridad. Finalmente asintió y dio un paso hacia la puerta. «Está afuera, jugando en el jardín», dijo mientras abría la puerta. «Pero, Carlos, te lo advierto, no prometas nada que no estés dispuesto a cumplir. Lucas ha vivido toda su vida sin ti, pero eso no significa que sea inmune al dolor de un padre ausente». Carlos asintió nuevamente, tomando esas palabras como una advertencia que no podía ignorar. Sin decir nada más, salió de la sala y comenzó a caminar por el pasillo, siguiendo las indicaciones de Ana. Cada paso parecía pesar más que el anterior, como si el aire se volviera más denso a medida que se acercaba al jardín. Cuando llegó, la escena que lo recibió lo dejó sin palabras. Lucas estaba sentado en el césped, concentrado en construir una pequeña torre con piedras. Su expresión era tranquila, pero había una seriedad en sus ojos que no parecía propia de un niño de 5 años. Carlos se quedó parado en el borde del jardín, sin saber cómo acercarse. Finalmente, Lucas levantó la mirada y lo vio. Por un momento,
Ambos se quedaron en silencio, observándose mutuamente. Fue Lucas quien rompió la tensión, levantándose y caminando hacia Carlos con una curiosidad palpable. ¿Viniste a jugar?, preguntó con una inocencia que desarmó por completo a Carlos. El hombre tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Había enfrentado reuniones con magnates, tomado decisiones millonarias y lidiado con la presión de liderar un imperio, pero nada de eso lo había preparado para este momento. No exactamente, respondió con una pequeña sonrisa, tratando de sonar relajado. Pero pensé que podríamos hablar, si te parece bien. Lucas lo miró con curiosidad, inclinando ligeramente la cabeza, un gesto que Carlos reconoció de sí mismo. Finalmente, el niño asintió y volvió a sentarse en el césped, esta vez dejando espacio a su lado. Carlos tomó el gesto como una invitación y se sentó junto a él, sintiendo la frescura del pasto bajo sus manos. Por un momento, ninguno de los dos habló. Lucas seguía jugando con las piedras, mientras Carlos buscaba las palabras adecuadas. Finalmente, respiró hondo y decidió ser honesto. Lucas, sé que probablemente tienes muchas preguntas, comenzó manteniendo su voz calmada. Y quiero responderlas, aunque no tenga todas las respuestas todavía. Lucas dejó de jugar y lo miró directamente, sus ojos reflejando una mezcla de inocencia y madurez inesperada. Mamá dice que tú eres mi papá, dijo con la misma claridad con la que había hecho su pregunta en el salón. Carlos asintió, sintiendo que su corazón latía más rápido con cada palabra. Eso es cierto, admitió, sus manos apretando ligeramente el césped bajo ellas. Y sé que he estado ausente, que no he estado aquí para ti como debería haber estado, pero quiero cambiar eso, si me dejas intentarlo. Lucas lo observó en silencio por un momento, como si estuviera evaluando sus palabras. Finalmente, volvió a mirar las piedras en el suelo. ¿Eso significa que ahora vamos a ser amigos?, preguntó, con una simplicidad que hizo que Carlos sonriera por primera vez en horas. Quiero que seamos algo más que amigos, Lucas, respondió inclinándose ligeramente hacia él. Quiero ser tu papá, pero eso significa que tengo mucho que aprender y mucho que demostrarte. Y sé que no será fácil, pero estoy dispuesto a intentarlo. Lucas frunció el ceño, como si estuviera procesando lo que Carlos acababa de decir. Finalmente, tomó una de las piedras y se la ofreció. Entonces puedes empezar ayudándome con esto, dijo, señalando la torre a medio construir. Carlos aceptó la piedra, sintiendo que aunque el camino por delante sería largo, este pequeño gesto era un primer paso. Por primera vez, no se sentía como el hombre arrogante que lo tenía todo bajo control. Era solo un padre tratando de conectar con su hijo, y eso era más importante que cualquier otra cosa. Carlos se quedó sentado en el sofá, mientras Ana lo miraba con una calma desconcertante. La sinceridad en sus palabras había roto algo dentro de él, algo que llevaba años enterrado bajo el peso de su orgullo. Su mente estaba llena de preguntas, pero todas se reducían a una sola. ¿Era capaz de ser el padre que Lucas necesitaba? Ana, al ver que Carlos no respondía, respiró profundamente y se acercó un poco más. La determinación en sus ojos era evidente, pero también había una pizca de vulnerabilidad que no podía esconder del todo. Carlos, dijo, su voz más suave esta vez, no espero que tengas todas las respuestas hoy, ni que todo cambie de la noche a la mañana, pero lo que sí espero es que tomes una decisión. Lucas merece algo más que tu silencio. Carlos asintió lentamente, procesando cada palabra. Sabía que Ana tenía razón. Había pasado demasiados años escondiéndose detrás de excusas, convenciéndose de que su éxito justificaba todo lo demás. Pero ahora, enfrentándose a la realidad de un hijo que nunca había conocido, esa ilusión se desmoronaba. «Quiero verlo», dijo finalmente levantándose del sofá. Su voz era baja pero cargada de determinación. «Quiero hablar con él». Ana lo observó por un momento, como si evaluara su sinceridad.
Finalmente asintió y dio un paso hacia la puerta. «Está afuera, jugando en el jardín», dijo mientras abría la puerta. «Pero, Carlos, te lo advierto, no prometas nada que no estés dispuesto a cumplir. Lucas ha vivido toda su vida sin ti, pero eso no significa que sea inmune al dolor de un padre ausente». Carlos asintió nuevamente, tomando esas palabras como una advertencia que no podía ignorar. Sin decir nada más, salió de la sala y comenzó a caminar por el pasillo, siguiendo las indicaciones de Ana. Cada paso parecía pesar más que el anterior, como si el aire se volviera más denso a medida que se acercaba al jardín. Cuando llegó, la escena que lo recibió lo dejó sin palabras. Lucas estaba sentado en el césped, concentrado en construir una pequeña torre con piedras. Su expresión era tranquila, pero había una seriedad en sus ojos que no parecía propia de un niño de 5 años. Carlos se quedó parado en el borde del jardín, sin saber cómo acercarse. Finalmente, Lucas levantó la mirada y lo vio. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, observándose mutuamente. Fue Lucas quien rompió la tensión, levantándose y caminando hacia Carlos con una curiosidad palpable. «¿Viniste a jugar?», preguntó con una inocencia que desarmó por completo a Carlos. El hombre tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Había enfrentado reuniones con magnates, tomado decisiones millonarias y lidiado con la presión de liderar un imperio, pero nada de eso lo había preparado para este momento. «No exactamente», respondió con una pequeña sonrisa, tratando de sonar relajado. «Pero pensé que podríamos hablar, si te parece bien». Lucas lo miró con curiosidad, inclinando ligeramente la cabeza, un gesto que Carlos reconoció de sí mismo. Finalmente, el niño asintió y volvió a sentarse en el césped, esta vez dejando espacio a su lado. Carlos tomó el gesto como una invitación y se sentó junto a él, sintiendo la frescura del pasto bajo sus manos. Por un momento, ninguno de los dos habló. Lucas seguía jugando con las piedras, mientras Carlos buscaba las palabras adecuadas. Finalmente, respiró hondo y decidió ser honesto. «Lucas, sé que probablemente tienes muchas preguntas», comenzó manteniendo su voz calmada. «Y quiero responderlas, aunque no tenga todas las respuestas todavía». Lucas dejó de jugar y lo miró directamente, sus ojos reflejando una mezcla de inocencia y madurez inesperada. «Mamá dice que tú eres mi papá», dijo con la misma claridad con la que había hecho su pregunta en el salón. Carlos asintió, sintiendo que su corazón latía más rápido con cada palabra. «Eso es cierto», admitió, sus manos apretando ligeramente el césped bajo ellas. «Y sé que he estado ausente, que no he estado aquí para ti como debería haber estado, pero quiero cambiar eso, si me dejas intentarlo». Lucas lo observó en silencio por un momento, como si estuviera evaluando sus palabras. Finalmente, volvió a mirar las piedras en el suelo. «¿Eso significa que ahora vamos a ser amigos?», preguntó, con una simplicidad que hizo que Carlos sonriera por primera vez en horas. «Quiero que seamos algo más que amigos, Lucas», respondió inclinándose ligeramente hacia él. «Quiero ser tu papá, pero eso significa que tengo mucho que aprender y mucho que demostrarte. Y sé que no será fácil, pero estoy dispuesto a intentarlo». Lucas frunció el ceño, como si estuviera procesando lo que Carlos acababa de decir. Finalmente, tomó una de las piedras y se la ofreció. «Entonces puedes empezar ayudándome con esto», dijo, señalando la torre a medio construir. Carlos aceptó la piedra, sintiendo que, aunque el camino por delante sería largo, este pequeño gesto era un primer paso. Por primera vez, no se sentía como el hombre arrogante que lo tenía todo bajo control. Era solo un padre tratando de conectar con su hijo, y eso era más importante que cualquier otra cosa. Carlos sostuvo la piedra en su mano por un momento, observándola como si fuera algo más valioso de lo que realmente era. La torre de Lucas seguía a medio construir, y el niño lo miraba con paciencia, esperando que hiciera algo. Carlos, acostumbrado a grandes decisiones y gestos ostentosos,
Se dio cuenta de que este momento, pequeño e insignificante a los ojos de cualquiera, era posiblemente el más importante de su vida. Entonces, ¿cómo quieres que la pongamos?, preguntó, tratando de entrar en el juego de Lucas. Lucas sonrió, un gesto tímido pero genuino, y señaló un lugar en la parte superior de la torre. Ahí, pero cuidado, porque si se cae tendremos que empezar de nuevo. Carlos asintió, inclinándose hacia la pequeña pila de piedras. Con mucho cuidado, colocó la piedra donde Lucas había indicado, sus manos temblando ligeramente. Era absurdo, pensó, que algo tan simple lo pusiera tan nervioso, pero el peso de lo que este momento significaba era imposible de ignorar. Cuando la piedra quedó en su lugar y la torre no se desmoronó, Lucas aplaudió suavemente. «Lo hiciste bien», exclamó con entusiasmo infantil. Carlos sonrió, sintiendo un calor extraño en el pecho. No recordaba la última vez que alguien lo había elogiado de esa manera, sin segundas intenciones ni intereses ocultos. Este simple gesto de aprobación de su hijo valía más que cualquier logro profesional. El juego continuó por unos minutos más, con Lucas guiando y Carlos siguiendo sus instrucciones. Poco a poco el niño parecía relajarse, y Carlos notó que el muro de reserva que había entre ellos comenzaba a desmoronarse. Era un pequeño paso, pero suficiente para darle esperanza. «Lucas», dijo Carlos después de un rato, rompiendo el silencio, «quiero que sepas que no importa lo que pase, siempre voy a estar aquí para ti a partir de ahora». Lucas lo miró de reojo, con una expresión que mezclaba curiosidad y escepticismo. «¿Eso significa que vas a venir a mi casa todos los días?», preguntó con naturalidad. Carlos titubeó por un segundo. No quería prometer algo que no pudiera cumplir, pero tampoco quería que Lucas sintiera que estaba evadiendo la pregunta. «Significa que voy a hacer todo lo posible por estar contigo tanto como pueda», respondió con honestidad. «Quizás no todos los días, pero sí lo suficiente para que sepas que puedes contar conmigo». Lucas pareció reflexionar sobre eso por un momento antes de asentir. «Está bien, pero tienes que aprender a construir torres mejor», dijo con una sonrisa traviesa. Carlos soltó una carcajada, una que parecía liberar algo de la tensión acumulada en su interior. Sentía que estaba comenzando a entender lo que realmente significaba ser padre. No se trataba de gestos grandiosos, sino de estar presente en los pequeños momentos, como este. En la distancia, Ana observaba la escena desde la entrada del jardín. Había decidido dejar a Lucas y Carlos a solas para que tuvieran tiempo de conocerse, pero no pudo evitar quedarse cerca, lista para intervenir si algo salía mal. Sin embargo, al ver cómo ambos interactuaban, sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Quizás, solo quizás, Carlos realmente estaba dispuesto a cambiar. Después de un rato, Lucas comenzó a bostezar, sus movimientos volviéndose más lentos. Carlos notó el cansancio en los ojos del niño y decidió que era hora de terminar el juego. «Creo que es momento de que descanses un poco, campeón», dijo, levantándose y ofreciendo su mano a Lucas. El niño tomó su mano sin dudar, y juntos caminaron de regreso hacia donde Ana los esperaba. Carlos sintió una extraña mezcla de orgullo y responsabilidad al sostener la pequeña mano de Lucas. Era un gesto simple, pero lleno de significado. Cuando llegaron junto a Ana, ella sonrió levemente. «Parece que se llevan bien», comentó, sus ojos moviéndose entre Carlos y Lucas. «Es un buen maestro», respondió Carlos, mirando a Lucas con una sonrisa. Ana asintió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, había una posibilidad de que las cosas salieran bien. «Lucas, ¿quieres que vayamos a casa?», preguntó, inclinándose hacia su hijo. El niño miró a Carlos antes de responder, como si buscara su aprobación. «¿Puedes venir con nosotros?», preguntó Lucas, sorprendiendo tanto a Ana como a Carlos. Carlos se quedó en silencio por un momento, considerando la propuesta. Sabía que no podía simplemente entrar en sus vidas de la noche a la mañana, pero tampoco quería rechazar a Lucas después de este avance.
Si tu mamá está de acuerdo, me encantaría ir, dijo finalmente, mirando a Ana. Ana lo estudió por un momento, antes de asentir lentamente. Por esta vez está bien, dijo, su tono neutral pero sin hostilidad. Con eso, los tres comenzaron a caminar hacia la salida del jardín. Aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbres, Carlos sentía algo que no había sentido en años: esperanza. Había mucho que reparar, pero por primera vez creía que podía hacerlo, y todo comenzaba con un simple paso de la mano de su hijo. Carlos sostuvo la piedra en su mano por un momento, observándola como si fuera algo más valioso de lo que realmente era. La torre de Lucas seguía a medio construir, y el niño lo miraba con paciencia, esperando que hiciera algo. Carlos, acostumbrado a grandes decisiones y gestos ostentosos, se dio cuenta de que este momento, pequeño e insignificante a los ojos de cualquiera, era posiblemente el más importante de su vida. «Entonces, ¿cómo quieres que la pongamos?», preguntó, tratando de entrar en el juego de Lucas. Lucas sonrió, un gesto tímido pero genuino, y señaló un lugar en la parte superior de la torre. «Ahí, pero cuidado, porque si se cae, tendremos que empezar de nuevo». Carlos asintió, inclinándose hacia la pequeña pila de piedras. Con mucho cuidado colocó la piedra donde Lucas había indicado, sus manos temblando ligeramente. Era absurdo, pensó, que algo tan simple lo pusiera tan nervioso, pero el peso de lo que este momento significaba era imposible de ignorar. Cuando la piedra quedó en su lugar y la torre no se desmoronó, Lucas aplaudió suavemente. «¡Lo hiciste bien!», exclamó con entusiasmo infantil. Carlos sonrió sintiendo un calor extraño en el pecho. No recordaba la última vez que alguien lo había elogiado de esa manera, sin segundas intenciones ni intereses ocultos. Este simple gesto de aprobación de su hijo valía más que cualquier logro profesional. El juego continuó por unos minutos más, con Lucas guiando y Carlos siguiendo sus instrucciones. Poco a poco, el niño parecía relajarse, y Carlos notó que el muro de reserva que había entre ellos comenzaba a desmoronarse. Era un pequeño paso, pero suficiente para darle esperanza. «Lucas», dijo Carlos después de un rato, rompiendo el silencio, «quiero que sepas que no importa lo que pase, siempre voy a estar aquí para ti a partir de ahora». Lucas lo miró de reojo, con una expresión que mezclaba curiosidad y escepticismo. «¿Eso significa que vas a venir a mi casa todos los días?», preguntó con naturalidad. Carlos titubeó por un segundo. No quería prometer algo que no pudiera cumplir, pero tampoco quería que Lucas sintiera que estaba evadiendo la pregunta. «Significa que voy a hacer todo lo posible por estar contigo tanto como pueda», respondió con honestidad. «Quizás no todos los días, pero sí lo suficiente para que sepas que puedes contar conmigo». Lucas pareció reflexionar sobre eso por un momento antes de asentir. «Está bien, pero tienes que aprender a construir torres mejor», dijo con una sonrisa traviesa. Carlos soltó una carcajada, una que parecía liberar algo de la tensión acumulada en su interior. Sentía que estaba comenzando a entender lo que realmente significaba ser padre. No se trataba de gestos grandiosos, sino de estar presente en los pequeños momentos, como este. En la distancia, Ana observaba la escena desde la entrada del jardín. Había decidido dejar a Lucas y Carlos a solas para que tuvieran tiempo de conocerse, pero no pudo evitar quedarse cerca, lista para intervenir si algo salía mal. Sin embargo, al ver cómo ambos interactuaban, sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Quizás, solo quizás, Carlos realmente estaba dispuesto a cambiar. Después de un rato, Lucas comenzó a bostezar, sus movimientos volviéndose más lentos. Carlos notó el cansancio en los ojos del niño y decidió que era hora de terminar el juego. «Creo que es momento de que descanses un poco, campeón», dijo, levantándose y ofreciendo su mano a Lucas. El niño tomó su mano sin dudar, y juntos caminaron de regreso hacia donde Ana los esperaba. Carlos sintió una extraña mezcla de orgullo y responsabilidad al sostener la pequeña mano de Lucas. Era un gesto simple, pero lleno de significado.
Cuando llegaron junto a Ana, ella sonrió levemente. «Parece que se llevan bien», comentó, sus ojos moviéndose entre Carlos y Lucas. «Es un buen maestro», respondió Carlos, mirando a Lucas con una sonrisa. Ana asintió, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo había una posibilidad de que las cosas salieran bien. «Lucas, ¿quieres que vayamos a casa?», preguntó, inclinándose hacia su hijo. El niño miró a Carlos antes de responder, como si buscara su aprobación. «¿Puedes venir con nosotros?», preguntó Lucas, sorprendiendo tanto a Ana como a Carlos. Carlos se quedó en silencio por un momento, considerando la propuesta. Sabía que no podía simplemente entrar en sus vidas de la noche a la mañana, pero tampoco quería rechazar a Lucas después de este avance. «Si tu mamá está de acuerdo, me encantaría ir», dijo finalmente, mirando a Ana. Ana lo estudió por un momento antes de asentir lentamente. «Por esta vez está bien», dijo, su tono neutral pero sin hostilidad. Con eso, los tres comenzaron a caminar hacia la salida del jardín. Aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbres, Carlos sentía algo que no había sentido en años: esperanza. Había mucho que reparar, pero por primera vez creía que podía hacerlo. Y todo comenzaba con un simple paso de la mano de su hijo. El trayecto hacia casa fue tranquilo, casi cómodo. Lucas estaba sentado en el asiento trasero del auto, su cabeza recostada contra la ventana mientras veía las luces de la ciudad pasar. Ana conducía en silencio, lanzando ocasionales miradas a Carlos, quien estaba sentado a su lado, sumido en pensamientos. Aunque no hablaban, el silencio no era incómodo, era más bien un terreno neutral que ambos necesitaban para procesar lo que estaba ocurriendo. Carlos no podía apartar su mirada del retrovisor, donde veía el rostro tranquilo de Lucas, casi adormilado. Cada gesto del niño, cada pequeña expresión, le recordaba algo de sí mismo. Era como ver una versión más pura y sin complicaciones de su propio pasado, y eso le hacía sentir una mezcla de orgullo y culpa. Sabía que cada día que había pasado ausente era un día que nunca podría recuperar. Finalmente, llegaron al edificio donde vivían Ana y Lucas. Era un lugar modesto pero bien cuidado, con flores en el pequeño jardín de entrada y luces cálidas en las ventanas. Carlos sintió un leve nudo en el estómago mientras seguía a Ana y Lucas hacia el apartamento. No estaba acostumbrado a espacios sencillos como este. Su vida había estado rodeada de lujo y excesos, pero había algo en ese lugar que lo hacía sentir tranquilo. Ana abrió la puerta del apartamento y dejó que Carlos entrara detrás de ellos. El espacio era pequeño pero acogedor, decorado con toques personales que hablaban de la vida que Ana había construido para ella y su hijo. En una esquina del salón había un estante lleno de juguetes cuidadosamente organizados, y en la pared había dibujos de Lucas, algunos de ellos firmados con letras grandes y torpes que decían «Para mamá». «Siéntate, por favor», dijo Ana mientras guiaba a Lucas hacia su habitación. «Voy a acostarlo y vuelvo en un momento». Carlos asintió y se sentó en el pequeño sofá del salón. Se sintió extraño estar en un espacio tan íntimo, como si estuviera invadiendo algo sagrado. Miró alrededor, notando detalles que hablaban de la dedicación de Ana como madre: una pila de libros infantiles en la mesa de centro, un marco con una foto de ella, y Lucas sonriendo en lo que parecía ser un parque, y una pequeña pizarra con dibujos hechos con marcadores de colores. Mientras esperaba, no pudo evitar levantarse y caminar hacia la foto en la pared. Se detuvo frente a ella, estudiando las sonrisas de Ana y Lucas. Había felicidad genuina en esa imagen, algo que Carlos no había sentido en mucho tiempo. Se dio cuenta de que, aunque había estado ausente, Ana había hecho un trabajo increíble criando a Lucas. Eso le llenaba de admiración, pero también de un profundo remordimiento. «¿Qué piensas?», preguntó Ana, quien había regresado al salón sin que Carlos lo notara. Carlos se giró hacia ella, sorprendido. Ana estaba apoyada contra el marco de la puerta, sus brazos cruzados.
Había algo en su expresión que mezclaba curiosidad y cautela. Estaba pensando en todo lo que has hecho por él, admitió Carlos con sinceridad. Has sido una madre increíble, Ana. No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido hacerlo sola. Ana lo miró fijamente por un momento, antes de suspirar y caminar hacia la cocina. No fue fácil, dijo mientras servía 2 tazas de té. Hubo días en los que no sabía si podía seguir adelante, pero Lucas siempre fue mi fuerza. Por él no podía rendirme. Carlos asintió, tomando la taza que Ana le ofrecía. Se sentaron en la pequeña mesa del comedor, frente a frente, como 2 personas que compartían un pasado complicado, pero un presente lleno de posibilidades. Quiero hacer las cosas bien esta vez, dijo Carlos después de un momento rompiendo el silencio. No solo con Lucas, sino contigo también. No sé cómo, pero estoy dispuesto a aprender. Ana lo miró por encima de su taza, sus ojos llenos de una mezcla de escepticismo y esperanza. Carlos, no voy a mentirte. Me cuesta creer que realmente estés comprometido. Han pasado 5 años y aunque hoy diste un paso importante, no puedo olvidarlo todo de un día para otro. No espero que lo hagas, respondió Carlos rápidamente, su voz firme. Pero estoy aquí ahora y quiero ser parte de la vida de Lucas. Lo que pasó entre nosotros no lo puedo cambiar, pero puedo cambiar lo que pase a partir de ahora. Ana se quedó en silencio, jugando con la cucharita en su taza. Finalmente levantó la mirada y lo estudió cuidadosamente. Lucas es lo más importante para mí, dijo con suavidad. Si haces esto, tiene que ser por él, no por ti, no por mí. Él merece un padre, pero también merece alguien en quien pueda confiar. Carlos asintió sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a hacer lo correcto. Por primera vez en años, sentía que tenía un propósito que iba más allá de su éxito personal. Lo haré, Ana. No por orgullo ni por redimirme. Lo haré por él, dijo con convicción. Ana observó su rostro, buscando señales de duda o falsedad, pero no encontró ninguna. Por primera vez, pensó que quizá Carlos estaba hablando en serio. Con un leve suspiro asintió. Entonces veamos si puedes mantener tu palabra, respondió su tono neutral, pero con un leve atisbo de esperanza. Esa noche, mientras Carlos salía del apartamento, sintió que algo había cambiado. Había mucho por hacer, pero al menos ahora sabía que estaba en el camino correcto. Era solo el principio, pero estaba decidido a recuperar lo que había perdido, paso a paso. El trayecto hacia casa fue tranquilo, casi cómodo. Lucas estaba sentado en el asiento trasero del auto, su cabeza recostada contra la ventana, mientras veía las luces de la ciudad pasar. Ana conducía en silencio, lanzando ocasionales miradas a Carlos, quien estaba sentado a su lado, sumido en pensamientos. Aunque no hablaban, el silencio no era incómodo. Era más bien un terreno neutral que ambos necesitaban para procesar lo que estaba ocurriendo. Carlos no podía apartar su mirada del retrovisor, donde veía el rostro tranquilo de Lucas, casi adormilado. Cada gesto del niño, cada pequeña expresión, le recordaba algo de sí mismo. Era como ver una versión más pura y sin complicaciones de su propio pasado, y eso le hacía sentir una mezcla de orgullo y culpa. Sabía que cada día que había pasado ausente era un día que nunca podría recuperar. Finalmente, llegaron al edificio donde vivían Ana y Lucas. Era un lugar modesto pero bien cuidado, con flores en el pequeño jardín de entrada y luces cálidas en las ventanas. Carlos sintió un leve nudo en el estómago, mientras seguía a Ana y Lucas hacia el apartamento. No estaba acostumbrado a espacios sencillos como este. Su vida había estado rodeada de lujo y excesos, pero había algo en ese lugar que lo hacía sentir tranquilo. Ana abrió la puerta del apartamento y dejó que Carlos entrara detrás de ellos. El espacio era pequeño, pero acogedor, decorado con toques personales que hablaban de la vida que Ana había construido para ella y su hijo. En una esquina del salón había un estante lleno de juguetes cuidadosamente organizados y en la pared
Había dibujos de Lucas, algunos de ellos firmados con letras grandes y torpes que decían «Para mamá». «Siéntate, por favor», dijo Ana mientras guiaba a Lucas hacia su habitación. «Voy a acostarlo y vuelvo en un momento». Carlos asintió y se sentó en el pequeño sofá del salón. Se sintió extraño estar en un espacio tan íntimo, como si estuviera invadiendo algo sagrado. Miró alrededor, notando detalles que hablaban de la dedicación de Ana como madre, una pila de libros infantiles en la mesa de centro, un marco con una foto de ella y Lucas sonriendo en lo que parecía ser un parque, y una pequeña pizarra con dibujos hechos con marcadores de colores. Mientras esperaba, no pudo evitar levantarse y caminar hacia la foto en la pared. Se detuvo frente a ella, estudiando las sonrisas de Ana y Lucas. Había felicidad genuina en esa imagen, algo que Carlos no había sentido en mucho tiempo. Se dio cuenta de que, aunque había estado ausente, Ana había hecho un trabajo increíble criando a Lucas. Eso le llenaba de admiración, pero también de un profundo remordimiento. «¿Qué piensas?», preguntó Ana, quien había regresado al salón sin que Carlos lo notara. Carlos se giró hacia ella, sorprendido. Ana estaba apoyada contra el marco de la puerta, sus brazos cruzados. Había algo en su expresión que mezclaba curiosidad y cautela. «Estaba pensando en todo lo que has hecho por él», admitió Carlos con sinceridad. «Has sido una madre increíble, Ana. No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido hacerlo sola». Ana lo miró fijamente por un momento, antes de suspirar y caminar hacia la cocina. «No fue fácil», dijo mientras servía 2 tazas de té. «Hubo días en los que no sabía si podía seguir adelante, pero Lucas siempre fue mi fuerza. Por él, no podía rendirme». Carlos asintió, tomando la taza que Ana le ofrecía. Se sentaron en la pequeña mesa del comedor, frente a frente, como 2 personas que compartían un pasado complicado, pero un presente lleno de posibilidades. «Quiero hacer las cosas bien esta vez», dijo Carlos después de un momento, rompiendo el silencio. «No solo con Lucas, sino contigo también. No sé cómo, pero estoy dispuesto a aprender». Ana lo miró por encima de su taza, sus ojos llenos de una mezcla de escepticismo y esperanza. «Carlos, no voy a mentirte. Me cuesta creer que realmente estés comprometido. Han pasado 5 años, y aunque hoy diste un paso importante, no puedo olvidarlo todo de un día para otro». «No espero que lo hagas», respondió Carlos rápidamente, su voz firme. «Pero estoy aquí ahora, y quiero ser parte de la vida de Lucas. Lo que pasó entre nosotros no lo puedo cambiar, pero puedo cambiar lo que pase a partir de ahora». Ana se quedó en silencio, jugando con la cucharita en su taza. Finalmente, levantó la mirada y lo estudió cuidadosamente. «Lucas es lo más importante para mí», dijo con suavidad. «Si haces esto, tiene que ser por él, no por ti, no por mí. Él merece un padre, pero también merece a alguien en quien pueda confiar». Carlos asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a hacer lo correcto. Por primera vez en años, sentía que tenía un propósito que iba más allá de su éxito personal. «Lo haré, Ana, no por orgullo ni por redimirme. Lo haré por él», dijo con convicción. Ana observó su rostro, buscando señales de duda o falsedad, pero no encontró ninguna. Por primera vez pensó que quizá Carlos estaba hablando en serio. Con un leve suspiro asintió. «Entonces veamos si puedes mantener tu palabra», respondió, su tono neutral, pero con un leve atisbo de esperanza. Esa noche, mientras Carlos salía del apartamento, sintió que algo había cambiado. Había mucho por hacer, pero al menos ahora sabía que estaba en el camino correcto. Era solo el principio, pero estaba decidido a recuperar lo que había perdido, paso a paso. Los días que siguieron al encuentro en casa de Ana fueron como un torbellino para Carlos. Cada vez que se miraba al espejo, veía no solo al hombre exitoso que había construido un imperio, sino también a alguien que había fallado en los aspectos más básicos de la vida. Lucas no era solo un hijo ausente, era una parte de él que había ignorado durante años.
Pero ahora, con la decisión de involucrarse en la vida del niño, Carlos sabía que debía demostrarlo con hechos y no solo con palabras. Un sábado por la mañana, Carlos estacionó su auto frente al edificio donde vivían Ana y Lucas. Había pasado la noche anterior pensando en cómo sería este día. No estaba acostumbrado a relacionarse con niños, mucho menos con uno que llevaba su sangre, pero sabía que tenía que empezar de alguna manera. Y Ana, aunque aún cautelosa, había aceptado que Carlos pasara el día con Lucas. Lucas apareció en la puerta del edificio, vestido con una camiseta de colores y zapatillas deportivas. Llevaba una mochila pequeña colgada al hombro, y su rostro mostraba una mezcla de emoción y timidez. Ana lo seguía de cerca, con los brazos cruzados y una expresión seria, como si estuviera evaluando cada movimiento de Carlos. ¿Estás listo, campeón?, preguntó Carlos, tratando de sonar relajado, aunque sus nervios eran evidentes. Lucas asintió, pero antes de acercarse al auto, miró a Ana, buscando su aprobación. Ana se inclinó hacia él, le dio un beso en la frente y susurró algo al oído que hizo que el niño sonriera. Luego, Lucas corrió hacia el auto, abriendo la puerta del copiloto y subiéndose con entusiasmo. «Diviértanse», dijo Ana a Carlos, su tono más cálido de lo que él esperaba, aunque aún firme. «Y por favor recuerda que él tiene 5 años, no es uno de tus socios de negocios». Carlos asintió, entendiendo el mensaje. Una vez que ambos estuvieron en el auto, encendió el motor y se dirigieron hacia el zoológico, un lugar que Lucas había mencionado con emoción cuando Carlos le preguntó qué le gustaría hacer. El trayecto fue tranquilo. Aunque Carlos se esforzó por iniciar una conversación, Lucas, aunque algo reservado al principio, comenzó a hablar sobre los animales que esperaba ver. Su entusiasmo era contagioso y Carlos se sorprendió al encontrar alivio en la naturalidad con la que el niño hablaba. Era como si, por un momento, todas las tensiones desaparecieran. Cuando llegaron al zoológico, Lucas saltó del auto con energía y comenzó a caminar delante de Carlos, señalando los carteles y preguntando sobre cada animal. Carlos, aunque acostumbrado a liderar, decidió seguir el ritmo de su hijo. Compró los boletos y dejó que Lucas guiara el recorrido. «Mira, un león», exclamó Lucas, tirando de la mano de Carlos mientras corría hacia la zona de los felinos. Carlos lo siguió, notando cómo el niño se emocionaba con cada movimiento del león detrás del cristal. Lucas hablaba sin parar, haciendo preguntas que Carlos apenas sabía responder, pero en lugar de sentirse incómodo, Carlos se sintió conectado de una manera que no esperaba. «¿Te gustan los leones?», preguntó Carlos inclinándose hacia Lucas. «Sí, son fuertes y valientes», respondió Lucas, imitando un rugido que hizo reír a Carlos. «Bueno, parece que tú también eres fuerte y valiente», dijo Carlos con una sonrisa sincera, algo que hizo que Lucas lo mirara con sorpresa, y después con una sonrisa tímida. Siguieron recorriendo el zoológico, deteniéndose en cada área para observar a los animales y aprender sobre ellos. Carlos compró helados para ambos, y por primera vez en mucho tiempo sintió que el mundo exterior, sus negocios, su reputación, su vida de lujo, no importaba. Todo lo que importaba era este momento con su hijo. En un momento dado, mientras descansaban en un banco, Lucas miró a Carlos con seriedad. «¿Por qué no estabas antes?», preguntó, su voz tranquila pero directa. La pregunta tomó a Carlos por sorpresa. Había anticipado que este momento llegaría, pero aún así no estaba preparado para enfrentarlo. Tomó un respiro profundo y miró a Lucas, decidiendo que la única manera de responder era con la verdad. «No tengo una buena excusa, Lucas», dijo finalmente con un tono sincero. «Cometí errores. Estaba tan enfocado en otras cosas que no supe lo que era realmente importante, pero quiero que sepas que lamento mucho no haber estado aquí para ti desde el principio». Lucas lo observó en silencio, su pequeño rostro reflexivo. Finalmente asintió lentamente, como si estuviera procesando las palabras. «¿Vas a quedarte ahora?», preguntó.
Carlos sintió un nudo en la garganta, pero logró sonreír. «Voy a hacer todo lo posible para quedarme siempre», respondió, sabiendo que esas palabras eran una promesa que no podía romper. Lucas pareció satisfecho con esa respuesta y se recostó en el banco, mirando el cielo. Carlos, a su lado, sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. Este día era solo el comienzo, pero por primera vez sentía que estaba construyendo algo real con su hijo. Cuando regresaron a casa esa tarde, Lucas corrió hacia Ana, emocionado por contarle todo lo que había visto. Ana, al escuchar los detalles, miró a Carlos con una leve sonrisa. «Parece que hiciste un buen trabajo hoy», dijo, aunque aún con cautela. Carlos asintió, sabiendo que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ese día, por primera vez, sintió que estaba avanzando en la dirección correcta. La rutina comenzó a cambiar para Carlos después de aquel día en el zoológico. Había sido un pequeño pero significativo paso en su camino para formar una relación con Lucas. Aunque sabía que un solo día no podía reparar años de ausencia, Carlos estaba decidido a demostrarle tanto a su hijo como a Ana que podía ser un padre presente y comprometido. El fin de semana siguiente, Carlos se presentó puntualmente frente al edificio donde vivían Ana y Lucas. Había planeado llevar a Lucas a un parque cercano, pero esta vez quiso hacerlo de una forma más personal. Había preparado una mochila con materiales para construir un cometa, algo que recordaba de su infancia, cuando su propio padre lo había enseñado. Aunque esos recuerdos eran escasos y borrosos, Carlos quería compartir algo significativo con Lucas. Cuando Lucas salió del edificio, sus ojos se iluminaron al ver a Carlos. La conexión entre ambos era cada vez más natural y el niño ya no mostraba la misma timidez que antes. Ana, que observaba desde la puerta, le lanzó una mirada a Carlos que decía más que 1000 palabras. «No me falles. ¿Qué vamos a hacer hoy?», preguntó Lucas con emoción mientras subía al auto. Carlos sonrió y mostró la mochila que llevaba en el asiento trasero. «Hoy vamos a construir un cometa y volarlo en el parque. ¿Qué te parece?», respondió. Lucas no pudo contener su entusiasmo y comenzó a hacer preguntas sobre cómo se construía un cometa y si volaría tan alto como los aviones. Carlos, por primera vez, sintió que sus intentos por acercarse a su hijo estaban dando frutos. Esa chispa de curiosidad e interés de Lucas era todo el ánimo que necesitaba. Cuando llegaron al parque, buscaron un lugar tranquilo bajo la sombra de un gran árbol. Carlos sacó los materiales de la mochila: varillas de madera, papel de colores, hilo, pegamento y tijeras. Lucas se sentó frente a él, mirando atentamente cada paso como si estuviera aprendiendo algo extraordinario. «Primero hacemos el marco con las varillas», explicó Carlos, mientras unía las piezas de madera con cuidado. Lucas lo imitó, tratando de ayudar con sus pequeñas manos. A pesar de que algunas partes quedaban torcidas, Carlos se dio cuenta de que lo más importante no era el resultado, sino el proceso. Cada pregunta de Lucas, cada sonrisa mientras intentaba cortar el papel, eran señales de que estaban construyendo algo más que un cometa. Estaban construyendo un vínculo. «¿Tú hacías esto cuando eras niño?», preguntó Lucas de repente, mientras Carlos ajustaba el hilo. Carlos se detuvo por un momento, recordando los pocos momentos que había compartido con su propio padre, un hombre distante y siempre ocupado. Aunque la memoria no era del todo feliz, decidió responder con honestidad. «Sí, pero no muy seguido», dijo, mirando a Lucas con una sonrisa suave. «Mi papá no tenía mucho tiempo, pero cuando lo hacía, me enseñaba cosas como esta. Quiero que tú y yo tengamos más tiempo para hacer cosas juntos». Lucas asintió, como si aceptara esa respuesta sin cuestionarla. Finalmente, después de un rato, el cometa estuvo listo. Era un diseño sencillo, pero los colores brillantes del papel le daban un toque especial. «Es increíble», exclamó Lucas levantándolo con cuidado como si fuera un tesoro. «Ahora veamos si vuela», dijo Carlos, tomando el hilo y guiando a Lucas hacia un espacio abierto. El viento era perfecto,
y después de unos intentos torpes, el cometa comenzó a elevarse. Lucas corría por el campo sosteniendo el hilo con fuerza mientras reía a carcajadas. Carlos lo observaba desde unos pasos atrás, sintiendo un orgullo que nunca había experimentado. Este momento, simple pero lleno de significado, era una de las cosas más valiosas que había vivido. Después de un rato, Lucas se detuvo, respirando con dificultad, pero con una sonrisa enorme en su rostro. «Está volando muy alto», dijo mirando hacia el cielo. Carlos se acercó y puso una mano en el hombro de Lucas. «Y todo gracias a ti. Lo construimos juntos». Lucas lo miró con ojos llenos de admiración, algo que Carlos nunca había visto antes. Ese pequeño gesto, esa conexión, era suficiente para borrar cualquier duda que aún tuviera sobre su capacidad para ser un buen padre. Mientras el sol comenzaba a bajar, ambos se sentaron en el césped, observando el cometa que seguía flotando en el cielo. Carlos sabía que estos momentos no podían borrar el pasado, pero también sabía que eran un paso hacia un futuro mejor. Cuando regresaron a casa, Ana los recibió con una sonrisa suave al escuchar las historias de Lucas sobre el cometa que había construido con su papá. Mientras el niño corría hacia su habitación para guardar el cometa, Ana se volvió hacia Carlos. «Pareces estar haciéndolo bien», dijo con un tono que mezclaba sorpresa y aprobación. Carlos asintió, sintiendo que sus esfuerzos estaban dando resultados. «Es un comienzo», respondió, «pero quiero hacer más. Quiero ser alguien en quien él pueda confiar, no solo un recuerdo pasajero». Ana lo miró en silencio, evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, asintió. «Entonces, sigue así, porque Lucas te necesita, pero también merece que estés completamente presente». Carlos asintió, sabiendo que el camino por delante seguía siendo largo. Pero esa noche, al volver a su propia casa, sintió que por primera vez en mucho tiempo estaba construyendo algo que realmente importaba. Y esa sensación, más que cualquier éxito profesional, le daba un propósito que nunca antes había conocido. Carlos despertó temprano aquella mañana con la determinación de dar el siguiente paso en su camino para formar parte de la vida de Lucas. Aunque había sido un progreso lento, cada día que pasaba al lado de su hijo fortalecía algo dentro de él que nunca había sentido antes, una conexión genuina. Sin embargo, sabía que no bastaba con juegos en el parque o pequeñas actividades. Había llegado el momento de definir su lugar en la vida de Lucas y de demostrarle a Ana que sus intenciones eran serias. Con ese pensamiento, Carlos revisó el reloj. Quedaban un par de horas antes de que pasara a buscar a Lucas para una nueva salida. Decidió aprovechar ese tiempo para reflexionar sobre cómo podía abordar el tema con Ana. Sabía que ella aún guardaba reservas, y con razón. Había llegado a sus vidas después de años de ausencia, y aunque estaba tratando de enmendar sus errores, eso no garantizaba su aceptación total. Al llegar al edificio, Carlos notó a Ana esperándolo en la puerta. Su expresión era tranquila, pero había algo en su postura que sugería que también tenía cosas que decir. Lucas salió corriendo detrás de ella, sosteniendo su cometa con entusiasmo. «Papá, ¿hoy vamos a volarlo otra vez?», preguntó Lucas con una sonrisa que iluminaba su rostro. Carlos se agachó para recibir al niño con un abrazo, sintiendo cómo esas palabras resonaban profundamente en él. Era la primera vez que Lucas lo llamaba papá, sin vacilar, y ese pequeño gesto significaba más que cualquier otra cosa. «Por supuesto, campeón», respondió, aunque su mirada se cruzó brevemente con la de Ana, quien lo observaba con atención. Lucas subió al auto con su cometa, tarareando una canción mientras esperaba. Ana, por su parte, dio un paso hacia Carlos, sus brazos cruzados. «Parece que las cosas están mejorando entre ustedes dos», dijo con un tono neutral pero no hostil. «Eso espero», respondió Carlos, sintiendo que era el momento de abordar el tema. «Pero no quiero que esto sea solo un par de días buenos. Quiero que sea constante. Ana, quiero hablar contigo
sobre cómo formalizar mi papel en la vida de Lucas. Ana alzó una ceja, claramente sorprendida, pero mantuvo la calma. ¿A qué te refieres exactamente?, preguntó, su voz cargada de cautela. Carlos tomó un respiro antes de responder. Quiero ser parte activa de su vida, no solo en salidas o momentos divertidos, sino también en las decisiones importantes. Sé que esto no es algo que pueda pedir fácilmente, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarme tu confianza y la de él. Ana se quedó en silencio por un momento, estudiando el rostro de Carlos. Finalmente asintió, aunque con una expresión seria. Hablemos de eso esta noche después de que regreses con él. Carlos asintió, sabiendo que esta conversación sería clave para su futuro con Lucas. Era hora de demostrar que estaba dispuesto a cumplir su promesa. Esa noche, después de una conversación larga y sincera, Ana decidió darle a Carlos la oportunidad de involucrarse formalmente en la vida de Lucas. Establecieron reglas claras y acordaron avanzar paso a paso, siempre priorizando el bienestar del niño. Lucas, feliz con la creciente presencia de su padre, seguía fortaleciendo su relación con él. Con el tiempo, Carlos se convirtió en un padre comprometido, aprendiendo de sus errores y construyendo una familia basada en el amor y la confianza. Aunque el camino no fue fácil, lograron sanar las heridas del pasado y forjaron un futuro lleno de esperanza juntos. Esta emotiva historia sobre redención y amor nos demuestra que nunca es tarde para corregir los errores del pasado y construir nuevos lazos. Si te conmovió el camino de Carlos para reconectar con Lucas, déjanos tu comentario abajo y cuéntanos qué parte te impactó más. No olvides darle like y compartir este video con alguien que necesite una dosis de inspiración hoy. Y si te gustan historias como esta, suscríbete a nuestro canal para más contenido emocionante. ¿Desde qué país nos estás viendo? Queremos saber hasta dónde llega nuestra historia.